Hermanos amados, la pregunta resuena en lo más hondo de nuestra fe como una espada de doble filo. ¿Por qué Dios permitió que el Islam exista y crezca en la historia? ¿Por qué? En el vasto lienzo de los siglos aparece una religión que no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y que a menudo ha estado en tensión con el pueblo del pacto. Si miramos la historia solo con el lente de la política, veremos caravanas, imperios y acontecimientos vertiginosos. Pero cuando abrimos la Sagrada Escritura y leemos con los ojos de la fe, descubrimos el hilo rojo que la atraviesa. Dios es el Señor de la historia, nada, ni siquiera el surgimiento de religiones y civilizaciones queda fuera de su providencia. Desde el principio, Dios llamó a Abraham y le prometió: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Esa promesa sonó en medio del desierto, donde el sol reseca la memoria y la edad vuelve estéril el corazón humano. Sara, su esposa, era anciana. Su seno parecía un terreno sin lluvia. Los años se deslizaban como arena entre los dedos y la esperanza parecía evaporarse bajo el calor implacable de la realidad. En la confusión del hombre que pretende ayudar a Dios a cumplir lo que ha dicho, Sara dijo a Abraham: llega a Agar, mi sierva egipcia. De esa decisión nació Ismael. Entonces Abraham tenía 86 años y durante 13 años Ismael fue su único hijo. Su risa y su llanto, su alegría y su inquietud dentro de la tienda del patriarca. Pero Dios jamás olvida su palabra. Llegado el tiempo de la gracia, cuando toda posibilidad natural se había apagado como lámpara sin aceite, Sara concibió y dio a luz a Isaac, y Abraham cumplía 100 años. Isaac es el hijo de la promesa, el sello de lo imposible para los hombres, pero posible para Dios. Desde entonces, bajo el mismo techo, convivieron dos historias, dos latidos. Dus formas Ismael, fruto del cálculo humano, e Isaac, regalo puro de la gracia. La tensión creció como nube que se agolpa antes de la tormenta y estalló el día del destete de Isaac. La burla del adolescente hacia el pequeño no fue un simple juego, fue un presagio del conflicto profundo entre el esfuerzo de la carne y el misterio de la promesa. Abraham sufrió hasta lo más hondo. ¿Cómo puede un padre despedir a su hijo hacia el desierto? Pero fue Dios mismo quien habló, consolando y orientando: en Isaac te será llamada descendencia. Y tranquilizó el corazón del padre, porque Ismael es hijo de Abraham. También será bendecido, Dios lo hará grande. Engendrará 12 príncipes y llegará a ser una nación numerosa. De madrugada, Abraham entregó a Agar pan y un odre de agua y los envió. El desierto de Berseba fue implacable. El agua se agotó, las fuerzas se acabaron. Agar recostó al niño bajo un arbusto y se apartó para no ver morir a su hijo. Pero Dios oyó el llanto del muchacho. El ángel desde el cielo llamó a Agar: no temas, porque Dios ha escuchado la voz del niño. Levántalo y sóstenlo, porque yo haré de él una gran nación. En ese instante se le abrieron los ojos y vio un pozo de agua ante sí. Aquella imagen quedó como un sello imborrable. La gracia de Dios brota en medio del desierto nacido de los errores humanos. Ismael creció, se hizo arquero y habitó desde Javilá hasta Shuf frente a sus hermanos. La Escritura enumera a los 12 hijos de Ismael, jefe de 2 tribus. Esos nombres y esos lugares no son ecos difusos,
sino huellas trazadas en el mapa de la península arábiga, un mundo de tiendas y camellos, de estrellas que guían y de fogatas que crepitan cada noche. Su historia no quedó fuera de la mano de Dios. La promesa de una gran nación para Ismael fue resguardada, aunque la herencia del pacto pasaba por Isaac. Transcurrió el tiempo, Israel recibió la ley, edificó el templo y el Mesías apareció en medio de su pueblo. Mientras tanto, la descendencia de Ismael se multiplicaba en el desierto. Vivía del comercio y tejía rutas de incienso entre Oriente y Occidente. En ese contexto, Muhammad ibn Abd Ayá, nacido en la Meca, de la tribu de Quraysh. Su padre murió antes de su nacimiento y su madre falleció cuando aún era niño. Fue acogido y criado por su abuelo Abd al-Muttalib y luego por su tío Abu Uyalib. Creció con fama de integridad, honesto en el comercio y fiel a la palabra dada, por lo que los habitantes de la Meca lo llamaron Al-Amin, es decir, el digno de confianza. Al llegar a los 40 años, en el silencio de una cueva, dijo haber recibido de un ángel el mandato de proclamar que solo hay un Dios y que toda idolatría debía ser abandonada. Hasta entonces, la Kaaba, considerada un santuario antiquísimo, estaba colmada de ídolos. Se hablaba de 360 imágenes, como si cada día del año tuviera su divinidad. A partir de la proclamación del Dios único, una comunidad comenzó a reunirse, fue objeto de burlas y persecuciones y debió emigrar desde la Meca en busca de refugio a Yatrib, la ciudad que más tarde se llamó Medina. Tribus árabes frecuentemente enfrentadas encontraron un punto de convergencia no por sangre ni territorio, sino por la fe en un solo Dios. Y la rueda de la historia giró con rapidez. Años después volvieron a la Meca, los ídolos de la Kaaba fueron derribados y aunque el iniciador falleció poco después, la conciencia religiosa comunitaria jurídica que dejó consolidó tribus dispersas en un nuevo orden con libro, ley, ritos y dirección de culto. Desde aquí, hermanos, se percibe cómo la palabra de Dios a Agar en el desierto tomó cuerpo en la historia. Haré de él una gran nación. La descendencia de Ismael fue congregada, recibió una identidad común y un ritmo religioso disciplinado y siguió habitando frente a sus hermanos, en contacto permanente y en tensión, tal como la Escritura había dicho. Por eso, el surgimiento del Islam no es un accidente, ni un episodio al margen de la mirada del Todopoderoso, sino un capítulo dentro del misterio de la providencia divina en la historia humana. Pero la pregunta permanece ante nosotros como columna de nube en pleno día: ¿por qué Dios permite el Islam? ¿Por qué deja surgir una religión que puede desafiar la fe cristiana, a veces oponerse al pueblo de Israel? Hermanos, la respuesta no es única, pero ante todo, en esta primera parte contemplamos el primer motivo. Dios lo permite para probar la fe. Desde los días de Moisés, la palabra advirtió que se alzarían voces, profetas y caminos con apariencia de verdad, para que mediante ellos Dios pusiera a prueba el corazón de su pueblo. No todo mensaje que menciona a Dios viene de Dios. Aun cuando se proclame a un solo Dios, con piedad, disciplina, oración, ayuno, limosna y peregrinación, el punto decisivo no está en la cantidad de obras devotas, sino en esta pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? La pregunta que Jesucristo planteó en medio de los apóstoles
Aquí se traza la frontera sagrada entre luz y tinieblas, entre verdad y semejanza de verdad, o Jesucristo es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él, o el hombre puede, con esfuerzo religioso y ley, elevarse por sí mismo hasta Dios. En este punto, el Islam se convierte en una prueba singular, tanto para Israel como para la Iglesia. Para Israel es un recordatorio de que el pacto eterno pasa por Isaac, por la promesa de Dios y no por el esfuerzo humano. Para la Iglesia es un llamado a despertar, no perder el centro que es Cristo y no regresar a una religión de méritos. El Islam, con su acento en la sumisión, la disciplina y las prácticas sagradas, puede suscitar admiración en muchos cristianos, pero no debemos olvidar que la salvación no procede de las obras, sino de la gracia de Dios manifestada en la muerte y resurrección de su Hijo. San Juan lo dijo con toda claridad: quien niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es decir, confesar que hay un solo Dios es apenas el comienzo. Reconocer al Hijo es la puerta a la vida. Por eso, la prueba que Dios permite al poner ante la humanidad una religión grande, devota y disciplinada, obliga a nuestra conciencia a afrontar la pregunta decisiva: ¿buscamos a Dios como a un rey lejano, solo digno de temor, o como a un padre que se acercó, envió a su Hijo unigénito, asumió nuestra carne, fue crucificado por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna? Hermanos amados, Dios respeta tanto la libertad humana que pone ante nosotros caminos realmente distintos. Si hubiese una sola opción, el amor dejaría de ser amor sin la posibilidad de rechazar. Nuestra adhesión sería mecánica. Dios permite la aparición de otras religiones no para confundirnos, sino para revelar lo que ya hay en nuestro interior. Quien ama la verdad va hacia la luz. Quien ama las tinieblas permanece en ellas. La existencia del Islam, con todo el atractivo de su disciplina y su fuerte conciencia comunitaria, se convierte así en un espejo donde se refleja nuestra fe. ¿Nos apoyamos en la gracia o confiamos en nuestras obras? Recordemos la casa de Abraham. Allí había 2 hijos, 2 promesas, 2 corrientes. Ismael no fue rechazado por Dios, fue bendecido, preservado en el desierto y recibió la promesa de una gran nación, pero la herencia de la salvación, la promesa que conduce al Mesías, pasa por Isaac. Esto nos enseña 2 verdades a la vez. Primero, la misericordia de Dios es inmensa, hace salir su sol sobre justos e injustos. Segundo, su camino de salvación sigue siendo único e insustituible, puesto en el Hijo de la promesa. Por tanto, al contemplar el Islam, no somos indiferentes ni soberbios, respetamos la dignidad de toda persona, pero al mismo tiempo adoramos y proclamamos un solo nombre que salva: Jesucristo. Y precisamente porque esto es una prueba, debemos velar contra las tentaciones sutiles de nuestro tiempo, una forma de cristianismo sin cruz, una fe que se amolda a la cultura, una religión que busca solo la severidad de la ley, pero carece del soplo del Espíritu. El Islam subraya la sumisión. La fe cristiana proclama el amor. Amamos porque primero hemos sido amados. Obedecemos porque hemos sido introducidos en la comunión con el Hijo. El Islam pone el peso en las obras como peldaños hacia arriba. El Evangelio anuncia que Dios descendió para buscar y salvar lo que se había perdido.
Esta es la línea de fuego de la prueba, o somos arrastrados hacia el trabajo de la carne, o permanecemos firmes en el don de la gracia. Contemplad de nuevo el desierto de la historia. A Agar se le abrieron los ojos y vio el pozo. Del mismo modo, en medio de las convulsiones religiosas y culturales, Dios quiere abrir los ojos de la iglesia para reconocer sus señales. Nada está fuera de su señorío. Él permite para purificar, para educar, para preparar. La prueba no busca arrojarnos a la desesperación, sino moldearnos para volver a lo esencial. Jesucristo es el centro irreemplazable de la fe, el ancla del alma, el único que nos conduce al Padre. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? No la ira ni la soberbia, tampoco la componente fácil. La respuesta correcta es la conversión, regresar al evangelio puro, perseverar en la palabra, orar con constancia, vivir la santidad en la caridad y en la verdad, y dar testimonio valiente de Cristo en una generación sedienta de verdad. Amemos y respetemos a todos, también a nuestros hermanos musulmanes, porque han sido creados a imagen de Dios, pero no permitamos que nada diluya nuestra confesión. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Hermanos amados, esta primera parte del mensaje nos lleva desde la tienda de Abraham hasta el desierto de Beerseba, del pozo de la vida al recinto de la Kaaba en la Meca, de los 12 príncipes de Ismael a la comunidad congregada en torno al Dios único. Y se detiene ante esta afirmación. Dios permitió el Islam como una prueba de fe para Israel y para la iglesia. Esa prueba no busca humillar a nadie, sino exponer lo que hay en nuestro corazón, si estamos del lado de la gracia o del esfuerzo, si nos aferramos al Hijo o ponemos la esperanza en nuestras obras. Que cada uno, al mirarse en este espejo de prueba, sepa humilarse, examinarse y poner su mano en el pecho para decir: Señor, afírmanos en la verdad de tu Hijo. Ibleasi. Al comprender el primer motivo, la prueba, quedamos preparados para avanzar en la reflexión. Dios no solo prueba, también disciplina, y no solo disciplina, sino que ofrece grandes señales de los últimos tiempos. Pero antes de seguir, grábese en nuestras almas este sello en medio de toda mudanza de religiones e imperios. Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Quien permanece en Él no será arrastrado por los vientos del desierto, sino que hallará el pozo de agua viva que salta para vida eterna. Hermanos amados, la segunda razón por la que Dios permitió que el Islam surgiera y creciera es para convertirlo en instrumento de disciplina y de juicio en sus manos. Decir juicio aquí no significa aniquilación, sino corrección, como un padre que ama y reprende para devolver al hijo al camino recto. La Escritura nos ofrece un modelo nítido cuando el pueblo de Dios se aparta de la verdad, corre tras ídolos y olvida el pacto. El Señor no solo envía profetas, también permite que se levanten imperios como martillo en su mano. Recordemos a Babilonia. Israel cambió la gloria de Dios por imágenes mudas. Los profetas clamaron sin descanso, pero el pueblo no quiso oír. Entonces, para sorpresa humana, Dios llamó a mi siervo a un rey pagano y puso en su mano la vara correctora. Él es quien muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De aquí aprendemos una ley: ningún imperio se alza fuera del permiso del Altísimo. La gloria humana es como la hierba del campo, verde por la mañana, marchita al atardecer. Desde ese modelo, miremos la historia del Islam. En pocas generaciones, el fuego religioso
y el nuevo orden comunitario se expandieron con rapidez por las rutas comerciales, cruzando desiertos y montes hasta alcanzar ciudades que fueron corazón del cristianismo antiguo: Antioquía, Alejandría, Damasco, incluso Jerusalén, la ciudad santa, permaneció largos siglos bajo dominio musulmán. ¿Por qué permitió Dios esto como con Babilonia? Fue una advertencia dolorosa para Israel. Habían rechazado a su propio Mesías y una severa llamada de atención para la iglesia cuando la fe se vuelve tibia. Cuando la liturgia se hace costumbre vacía, cuando el poder y las contiendas eclipsan el evangelio, Dios permite que un poder externo se levante para sacudirnos y hacernos volver al fuego primero. El objetivo de la disciplina divina no es destruir a su pueblo, sino salvarlo de su propia ruina. Cuando una comunidad de creyentes pierde la vida de la palabra, busca en ritos vacíos y en política eclesial una seguridad ilusoria. Cuando el fuego del Espíritu se apaga, se pide prestada fuerza humana para mantener las apariencias. Precisamente en tal época, el Islam se yergue como espejo una comunidad con disciplina, con ley, con ritmo común, con fervor religioso. Y la iglesia, debemos preguntarnos, ¿seguimos amando la verdad al punto de pagar el precio por ella? ¿Seguimos proclamando la cruz como poder de salvación? ¿O hemos sustituido el evangelio por una moral social complaciente? La disciplina que viene de Dios persigue un fin único: llevar a su pueblo de vuelta a Cristo, al centro inmutable de la fe. Pero así como Babilonia cayó, Persia fue quebrantada y Roma se desmoronó. Todo imperio humano termina por pasar. Esto nos conduce a la tercera razón. La decisiva: Dios permitió el Islam como señal profética de los últimos tiempos. La Biblia no solo narra el pasado, traza el mapa del futuro, donde naciones y bloques de poder participan del desenlace de la historia humana. Los profetas anunciaron alianzas extensas, ejércitos convocados contra Israel y contra el Cristo. Abrir los ojos, un anillo de naciones islámicas rodea a Israel como faja de hierro. No es solo geografía, es el reloj profético en marcha. Las visiones antiguas mencionan nombres que suenan lejanos: Persia, Kus, Fut, Togarma. Superpuestos sobre el mapa contemporáneo, reconocemos regiones que hoy ocupan países del Medio Oriente, del norte de África y de Anatolia. Aunque cada pueblo tenga historia, etnia y intereses propios, hay un común denominador religioso que los vincula. En esto, el Islam actúa como lazo, como aglutinante de un vasto espacio civilizatorio. Su crecimiento, bajo los ojos de la fe, prolonga la antigua promesa a Ismael, una gran nación, y a la vez funge como señal de que el final se aproxima. Cada vez que el Medio Oriente arde, cada vez que los noticieros vuelven la mirada a Jerusalén, el latido de la profecía se oye con más fuerza en el pecho de nuestra época. La señal no está solo en el mapa, resplandece en la colina santa. El monte del templo en Jerusalén, lugar más sagrado para el pueblo judío, está hoy coronado por 2 edificaciones islámicas prominentes. Esta imagen es un símbolo pedagógico de la historia de la salvación, la ciudad santa hollada por gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. No es para avivar odios, sino para recordarnos que el plan de Dios avanza con su propio ritmo. Al contemplarlo, el creyente no debe caer en la desesperación, sino leer el escrito en la pared de nuestro tiempo: estad despiertos, porque la historia se acerca a encrucijadas ya anunciadas. Hay, oh Demash,
una señal más honda espiritual. La palabra enseña por medio de los apóstoles que quien niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Desde el origen, la flecha envenenada del enemigo apunta al núcleo de la fe, la persona de Jesús, Hijo de Dios, muerto por nuestros pecados y resucitado para la vida eterna. Todo sistema religioso que niegue este centro, aunque afirme un Dios único, permanece bajo el hálito de la mentira del tiempo final. Por eso, cuando una religión global de enorme alcance rechaza la filiación divina de Jesús, se vuelve señal del vendaval de engaño que envolverá a las naciones en el tramo último de la historia. La Escritura declara que Satanás saldrá a engañar a las naciones para reunirlas a la batalla. La presencia del Islam en todos los continentes lo convierte en pieza significativa de ese cuadro. No obstante, no nos equivoquemos a afirmar que el Islam es señal, no autoriza a denigrar ni a odiar a los musulmanes. Toda persona porta la imagen de Dios y merece respeto. Lo que discernimos es un sistema ideológico que niega al Hijo, no a las personas. Precisamente porque amamos a las personas y buscamos sus almas, la Iglesia debe proclamar el Evangelio con humildad y lágrimas. La salvación no es un premio al virtuoso, sino un don de la gracia para quien se arrepiente y confía en Cristo. A la luz de esto, la señal del Islam nos obliga a volver a la práctica de los que velan. Primer paso, dejar que la palabra ilumine el alma, leerla, no para ganar discusiones, sino para rendirnos a la verdad, de modo que Cristo gobierne mente y afectos. Paso siguiente, renovar la oración, no rezos mecánicos, sino diálogo vivo con el resucitado, hasta que el Espíritu avive el fuego del amor. Paso final, regresar a la misión, dar testimonio de Jesús con humildad y poder, amar al prójimo, servir al que sufre, vivir la santidad en una cultura confundida, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre. Atended, prueba y disciplina divinas caminan juntas. Dios prueba para manifestar lo que hay en el corazón, disciplina para enderezar lo torcido y da señales para guiarnos en los días finales. Si solo vemos la prueba y no leemos las señales, nos perderemos. Si solo miramos la disciplina y no vemos el amor del Padre, nos amargaremos. Al juntar las tres pruebas, disciplina y señal, aparece el cuadro completo. Dios lleva el timón de la historia y su finalidad última es exaltar a su Hijo ante todas las naciones. Desde aquí resuena el llamado como trompeta. La Iglesia debe sacudirse la autosuficiencia, lavar sus manos de la búsqueda de poder, dejar las disputas por lo secundario, abandonar la instrumentalización política del Evangelio y volver a la cruz. Cuando la Iglesia arde en Cristo, cuando los santos se aman, cuando la palabra se predica con poder y pureza, cuando la disciplina santa se establece no con látigo, sino con temor de Dios, entonces, aunque los imperios tiemblen, el pueblo del Señor permanece firme como el monte Sión. Y no lo olvidemos, todo imperio humano tiene fecha de caducidad. Un reino pasa y otro surge, pero solo uno no tendrá fin: el reino de Jesucristo. Aun cuando un sistema religioso político parezca poderoso y expansivo, no es más que una ola que se levanta por permiso del Creador y se abate cuando Él pronuncia una palabra. Por eso, no tememos ni nos dejamos deslumbrar. Leemos las señales con sobriedad, perseveramos en la esperanza, abundamos en buenas obras y aguardamos al Señor. Permitidme resumir
el hilo de esta segunda parte. Primero, el Islam, bajo la mirada de la providencia, ha actuado como martillo de disciplina para sacudir a Israel y a la Iglesia cuando la fe ha languidecido. Segundo, el Islam en el mapa profético ocupa el lugar de una señal de los últimos tiempos, el anillo de naciones. La colina de Jerusalén, el aliento de la negación del Hijo, todo aparece como señales en una ruta que se acorta. Tercero, nuestra respuesta no es odio ni retirada, sino conversión y fidelidad a aferrarnos a Cristo, vivir en el poder del Espíritu y testificar la verdad con mansedumbre. Entonces, ¿qué haremos ahora mismo? Abramos cada día la palabra para que la verdad de Dios modele nuestra lectura de los acontecimientos. Acerquémonos al altar con corazón contrito, porque la limpieza interior supera cualquier estrategia exterior. Amemos concretamente a nuestros hermanos musulmanes y al mismo tiempo no nos avergoncemos del Evangelio. Enseñemos a nuestros hijos a discernir, de modo que cuando oigan muchas voces sobre un solo Dios, sepan responder a la pregunta decisiva: ¿y tú quién dices que soy yo? Hermanos amados, esta segunda parte no concluye con un punto final, sino con una flecha que señala adelante. Queda un tramo decisivo por recorrer: dos caminos, méritos y gracia, dos montes Sinaí y Jerusalén, dos identidades, hijo de la esclava e hijo de la libre. Allí veremos brillar todo el cuadro teológico bajo la luz de la cruz, donde las preguntas se responden no con teorías, sino con la persona misma de Jesucristo. Hermanos amados, ahora avanzamos al tramo final del mensaje. Dos caminos contrapuestos, el esfuerzo del hombre y la gracia de Dios. Dos ciudades Sinaí de la ley y la Jerusalén de arriba de la libertad. Dos identidades, hijo de la esclava e hijo de la promesa. Aquí, la luz del Evangelio incide directamente en el centro del debate de todos los tiempos. ¿El hombre es salvado por sus obras o por la gracia? La respuesta no solo define la doctrina, sino que moldea cómo vivimos, cómo oramos, cómo amamos y cómo esperamos. Volvamos a la familia de Abraham. Ismael simboliza el esfuerzo de la carne del hombre intentando ayudar a Dios a cumplir lo que él prometió. Isaac simboliza lo imposible para el hombre, pero posible para Dios, una vida que nace del vientre fiel de la promesa. San Pablo explicó con vigor que Agar, la esclava, se asocia a Sinaí, la ley, la carga de las obligaciones cuando falta la gracia, mientras que Sara, la mujer libre, se asocia a la Jerusalén de arriba, la libertad de los hijos de Dios. No es que Pablo ofenda a personas, sino que descorre un gran símbolo, dos paradigmas religiosos en la tierra. Uno se funda en el yo debo hacer para ascender hasta Dios. El otro se funda en el Dios ya hizo al venir a nosotros en Jesucristo. Desde ese símbolo entendemos por qué la historia del Islam subraya sus pilares religiosos: la confesión, la oración pautada, la limosna, el ayuno, la peregrinación, sumados al esfuerzo por obedecer la ley y esperar misericordia. Es un camino ético riguroso, disciplinado y digno de respeto en el plano social. Pero, hermanos, ese camino deja un vacío profundo. ¿Cómo saber con certeza que uno es salvo? Cuando todas las obras buenas y malas se colocan en la balanza, la esperanza de salvación permanece como un interrogante suspendido sobre la humanidad. El hombre asciende la montaña, suda hasta formar arroyos,
pero la cumbre sigue oculta en nubes. Esa incertidumbre roe el alma y convierte la religión en una carrera sin meta. El evangelio cristiano responde con un camino radicalmente distinto. No comienza con sube, sino con el misterio. Dios descendió. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Asumió nuestra debilidad. Se inclinó sobre la herida humana y en el Calvario pronunció la palabra definitiva: consumado es. Es el sello del Rey que paga la deuda de sus vasallos. Desde ese instante, la salvación no es un trofeo para el meritorio, sino un regalo para el que cree. No porque lo merezcamos, sino porque el Salvador nos rescató a precio de sangre. Las buenas obras siguen siendo necesarias, pero como fruto de la salvación, no como la escalera con la que pretendemos trepar al cielo. Escuchemos la voz de la conciencia. Todos sabemos que es una deuda impaga. Hay deudas que no se saldan con dinero, solo con la vida misma. El pecado de la humanidad es esa deuda. Ninguna ristra de rezos, ningún calendario de ayunos, ninguna peregrinación puede tender un puente sobre el abismo entre el hombre y Dios. Solo la cruz donde el Hijo de Dios fue crucificado y resucitó erige el puente eterno. Por eso, cuando el Evangelio afirma: por gracia sois salvos mediante la fe, no es un eslogan, sino la verdad que libera a los que cargan con el peso de una ley sin gracia. Desde aquí, la frase de Sara en la vieja historia resuena como un veredicto teológico: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede heredar con el hijo de la libre. Suena tajante si se le entiende en clave personal, pero como alegoría, proclama que la religión del mérito no puede coparticipar la herencia con el evangelio de la gracia. Un lado dice: yo haré, yo subiré, yo demostraré. El otro dice: Dios lo ha hecho, yo recibo y camino en gratitud. Son dos caminos que no se mezclan, porque nacen de dos fuentes, carne y espíritu, y conducen a dos fines distintos: autoexaltación y gloria de Dios. Iglesia, no creas que esto es mera discusión académica. La tensión entre Ismael e Isaac ha cruzado la historia como una corriente subterránea. El hijo, según la carne, persigue al hijo de la promesa, no solo entre religiones, sino dentro del corazón de cada creyente. Yo, cada día, soy tentado a regresar a una ley sin gracia, a medirnos a nosotros y a los demás por la tabla de méritos, en vez de vivir en la libertad de la gracia. Por eso, la verdadera batalla se libra en nuestro interior, o respiramos el aliento del Espíritu, o jadeamos bajo el agobio de un deber sin amor. Pero la palabra nos empuja más allá del presente hacia el fin. El Apocalipsis dibuja dos poderes que emergen en el tramo final: la bestia, un orden político global, y el falso profeta, un poder religioso que engaña a las naciones. El falso profeta parece cordero por fuera, pero habla como dragón, dice cosas dulces sobre Dios, moral y paz, pero niega la identidad de Jesús como Hijo de Dios y desvía el corazón humano de la cruz. No señalamos ni condenamos a individuos, velamos contra cualquier sistema que muestre ambas señales: hablar de Dios, pero negar al Hijo, promover moralidad. Pero eliminar la cruz, por eso puede entenderse que el Islam, con su alcance en todos los continentes y su capacidad de moldear leyes, cultura y política, llegue a ser una pieza en el mosaico del gran engaño final.
Las expectativas de un líder último que unifique a la comunidad bajo un orden religioso político global hacen vibrar el mundo religioso. Pero sea quien sea y ocurra como ocurra, la Escritura ya ha dictado el desenlace. La bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego. Y un solo nombre reinará sobre todo: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos libra de dos extremos del pánico y del triunfalismo ingenuo. Permanecemos firmes en la esperanza cierta del Evangelio. Mirando a Jerusalén, leemos una firma de la historia sobre la piedra. El lugar más santo de Israel porta hoy los símbolos de otra religión. No para alimentar rencores, sino para recordarnos que la palabra de Jesús sobre los tiempos de los gentiles sigue corriendo y se cumplirá. Entonces, no por la pericia humana, sino por la intervención soberana, Dios cerrará el telón de la historia como Él lo ha dicho. Hasta ese momento, la iglesia está llamada a montar guardia, velar, orar, amar y testificar. ¿Cómo vivir en un mundo con tantas voces sobre un solo Dios? Primero, abrazad la verdad sobre el Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Que ningún razonamiento, por brillante que sea, nos aparte de la sencillez del Evangelio. Segundo, caminad en la gracia. Las obras son fruto, no escalera. La disciplina es armazón, no alma. La moral es fragancia, no manantial. La fuente de vida está solo en Él. Tercero, amad y respetad a todos, especialmente a nuestros hermanos musulmanes. Han sido creados a imagen de Dios, anhelan la verdad y necesitan ver en nosotros una vida santa, humilde y colmada de amor, no un corazón altivo. Estad alerta ante una tentación sutil: convertir el cristianismo en otra versión de la religión del mérito, medirnos por planes de lectura bíblica, por horas de culto, por ritos cumplidos. Todo eso es bueno cuando nace del amor, pero se vuelve cadena cuando sustituye al amor. El Espíritu no entrega cadenas, otorga libertad. Libertad no es libertinaje, sino capacidad de amar y obedecer, porque ya hemos sido amados primero. Hoy alguien pregunta si la gracia es un regalo. No conduce al desenfreno, no, porque la gracia verdadera transforma la naturaleza desde dentro. Quien ha gustado la gracia aborrece el pecado, porque hiere el amor que lo salvó. Hace el bien no para acumular puntos, sino porque su corazón arde en amor. El que aún calcula méritos y culpas sigue en el zaguán de la casa de la gracia. El que entra en casa limpia con gusto porque ama al dueño, no por miedo a ser echado. En la misión, la iglesia es llamada a vivir en dos direcciones, a la vez la profundidad del Evangelio y la anchura de la misericordia. La profundidad nos aferra a la verdad del Hijo. La anchura nos hace extender los brazos para que todos vengan al Salvador. Cuando te encuentres con un musulmán, no empieces por la disputa, comienza por el respeto. No rehuyas la verdad, sé claro acerca de Jesús como Hijo de Dios, crucificado y resucitado. No olvides orar. Solo el Espíritu abre los ojos, como antaño abrió los de Agar para ver el pozo en el desierto. Y recuerda, en la batalla final, el arma decisiva no es la retórica, sino la cruz. El diablo no tiembla ante debates, sino ante una vida santa sometida a la autoridad de Cristo. Retrocede cuando mira una comunidad que se ama de veras, firme en la palabra, perseverante en la oración y gozosa en la tribulación. Ese es el signo
del reino inconmovible. Hermanos amados, 3 razones han quedado nítidas. Dios permitió el Islam como prueba de fe, como instrumento de disciplina cuando su pueblo se enfría y como señal profética del desenlace. Pero por encima de todo, el horizonte se enciende con una esperanza indestructible. No el Mahdi, no la bestia, no el falso profeta, sino Jesucristo aparecerá en gloria. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces, toda religión del mérito callará, solo quedará el canto de los rescatados por gracia. Hoy, antes de salir del lugar santo, que cada uno ponga la mano en su pecho y escoja de nuevo el camino, el del esfuerzo o el de la gracia, el de la carne o el del espíritu, el que dice yo hago o el que dice Dios lo ha hecho. Si tu alma está exhausta de subir cuestas, ven a la cruz. Si tu conciencia está inquieta por no saber si eres perdonado, escucha la voz del Salvador. Tus pecados han sido borrados. Si temes ante los temblores globales, alza la vista al Rey de Gloria. El poder y la gloria son suyos. Padre Santo, te damos gracias porque revelaste la verdad en tu Hijo amado. Líbranos de la religión del mérito y devuélvenos al Evangelio de la gracia. Derrama tu Espíritu sobre la Iglesia para que, velando en los últimos tiempos, demos testimonio con valentía, amemos a todos y aguardemos con perseverancia la manifestación gloriosa de tu Hijo. Ten misericordia de nuestros hermanos musulmanes y de todos los pueblos. Ábrele los ojos para ver que el pozo de la salvación es Jesucristo, a fin de que todas las naciones entonen un cántico nuevo al Cordero. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.